Ahora bien, nuestro texto constitucional, además de la cláusula general criolla del debido proceso, reconoce algunas garantías específicas que tradicionalmente han formado parte de un debido proceso, como son el derecho de defensa jurídica en juicio, art. 19N3 inciso 2 del CPR, y el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, art. 19N3 inciso 5 del CPR. A esas garantías deben agregarse todas las otras que reconocen los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado chileno y que se encuentran vigentes, art. 5 del CPR. Parece, entonces, que el constituyente no se limitó a reconocer un genérico debido proceso como principio constitucional que debía ser recogido caso a caso por los órganos competentes. Junto con esa cláusula general o principio constitucional, convive una serie de específicos derechos fundamentales procesales. De conformidad con lo sostenido precedentemente, la expresión de debido proceso en Chile aparece referida a específicos derechos procesales reconocidos en la Constitución de 1980, como lo son el derecho a la defensa jurídica y a un tribunal ordinario predeterminado por la ley. A especialmente derechos procesales reconocidos en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado chileno y que se encuentran vigentes, como lo es, entre muchos otros, aquel referido al derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. Finalmente, el debido proceso puede entenderse también como un principio constitucional orientador de la actividad del legislador y de los tribunales de justicia en el país. La Corte Suprema ha reconocido el carácter de principio constitucional al debido proceso. Al respecto, ha señalado que este principio constitucional, en materia penal, opera como un estándar mínimo al que debe sujetarse la conducta de los agentes de la persecución penal. Si entendemos que existe un principio constitucional de racionalidad y justicia en los procedimientos judiciales y estatales en general, es decir, nuestro debido proceso entendido como cláusula o principio general de carácter constitucional, surge la duda de si es compatible dicha cláusula de carácter general con específicos derechos procesales taxativamente reconocidos. Se podría sostener que la idea del debido proceso como un principio general de carácter constitucional tenía razón de ser antes de la reforma constitucional de 1989, la que introdujo el artículo 5 de la Constitución Política, como se sabe, los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado de Chile como límite a la soberanía nacional. Con dicha reforma, se entendió que los tratados internacionales sobre derechos humanos tendrían un valor de carácter constitucional, por lo que todo ese catálogo de específicos derechos fundamentales contenidos en dichos tratados, pactos o convenciones internacionales pasaron a formar 1. Parte del derecho chileno a un nivel similar al constitucional. Dentro de esos derechos están los de contenido procesal. Sin embargo, al incorporarse ese extenso catálogo de derechos procesales al sistema constitucional chileno, se podría sostener que la utilidad del debido proceso como principio constitucional o cláusula general que debe ser precisada en casos concretos ya no tiene sentido. Así, se podría concluir que, cuando se hace referencia al derecho a un debido proceso en nuestro país, se alude a los específicos derechos procesales que reconocen el artículo 19N3, incisos 2 y 5 de la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o CAT y el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o PICP. No tendría sentido apelar ya a la idea del debido proceso como principio constitucional. Otra interpretación posible dirá que el reconocimiento de específicos derechos procesales en el texto constitucional y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado chileno no excluye esta faceta expansiva del debido proceso producto de su naturaleza de principio constitucional, que puede servir para que el legislador y los tribunales de justicia reconozcan, además, otros ámbitos de justicia de los procedimientos judiciales que no han sido expresamente abordados en la Constitución ni en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Parece razonable esta interpretación.